Buenas tardes a todos los que nos escuchan en Wow Spoken Spanish. Soy Bella y hoy tengo una noticia muy especial que compartir con ustedes. Manuel, cuéntales a nuestros oyentes qué está pasando en tu vida. Buenas tardes, amigos. Estoy muy emocionado y un poco nervioso al mismo tiempo. La semana pasada recibí una oferta de trabajo increíble, pero hay un pequeño detalle. Tengo que mudarme a otra ciudad. Wow, Manuel, eso es fantástico, pero también es un gran cambio. Queridos oyentes, seguro que algunos de ustedes han pasado por esto. Déjenme preguntarles, ¿alguna vez se han mudado a una nueva ciudad? ¿Cómo se sintieron? Manuel, cuéntanos más sobre esta oportunidad. Bueno, la empresa está en Guadalajara. Es una ciudad hermosa, pero ahora vivo en Monterrey con mi familia. Nunca he vivido solo en otra ciudad. Mi mamá está preocupada. Mi hermana dice que es una gran aventura. Y yo estoy entre los dos sentimientos. Es completamente normal sentirse así. Mudarse es emocionante, pero también da miedo. Entonces, ¿cuándo tienes que tomar la decisión final? Tengo que confirmar en 2 semanas. El problema es que no conozco muy bien Guadalajara. Solo he estado allí una vez, hace 3 años, en unas vacaciones cortas. Vi el centro histórico, comí birria deliciosa, pero eso fue todo. Oyentes, ¿ustedes qué le recomendarían a Manuel? ¿Qué es lo primero que deben hacer cuando planean mudarse a una ciudad nueva? Escriban en los comentarios sus mejores consejos. Manuel, ¿ya empezaste a buscar información sobre la ciudad? Sí, he estado investigando mucho en Internet. Busqué videos sobre los diferentes barrios, leí sobre el transporte público, vi fotos de apartamentos. Pero es diferente cuando solo lo ves en la pantalla, ¿verdad? Totalmente diferente. Yo me mudé a Puebla hace 5 años y te puedo decir que nada te prepara completamente para la realidad. Pero eso también es parte de la aventura. ¿Qué es lo que más te preocupa de la mudanza? Muchas cosas, Bella. Primero, encontrar un buen lugar para vivir. No quiero vivir muy lejos del trabajo, pero tampoco quiero pagar demasiado. En Monterrey vivo con mis padres, así que nunca he pagado renta. Ese es un cambio importante. ¿Ya tienes idea de cuánto cuesta un apartamento en Guadalajara? Sí, he visto varios anuncios. Los precios varían mucho dependiendo de la zona. En el centro son más caros, pero están cerca de todo. En las afueras son más económicos, pero necesitas coche o usar mucho el transporte público. Amigos oyentes, esta es una decisión que muchos enfrentamos. ¿Ustedes prefieren vivir en el centro de la ciudad o en las afueras? ¿Por qué? Compartan sus experiencias. Manuel, ¿tienes coche? Sí, tengo un coche pequeño, pero he escuchado que el tráfico en Guadalajara puede ser complicado en las horas pico. Estoy pensando si sería mejor vivir cerca del trabajo y caminar, o vivir más lejos, pero tener más espacio en el apartamento. Es una buena pregunta. Yo elegí vivir cerca de mi trabajo y ha sido la mejor decisión. Camino 15 minutos cada mañana, escucho música o podcasts en español para practicar. Ahorro gasolina, evito el estrés del tráfico y llego a casa rápido después del trabajo. Eso suena muy bien. Otra cosa que me preocupa es hacer nuevos amigos. Aquí en Monterrey tengo a mis amigos de toda la vida, a mi familia. En Guadalajara no conozco a nadie. ¿Qué hago si me siento solo? Manuel, esa es una preocupación muy válida. Pero déjame decirte algo, la gente en México es muy amigable. Cuando llegué a Puebla no conocía a nadie y ahora tengo un grupo maravilloso de amigos. ¿Sabes cómo los conocí? ¿Cómo? De muchas maneras diferentes. Algunos son compañeros de trabajo que se convirtieron en amigos cercanos, otros los conocí en clases de baile que tomé los fines de semana, también me uní a un club de lectura en una biblioteca cerca de mi casa. Esas son buenas ideas. Nunca he pensado en unirme a un club o tomar clases de algo. Siempre he sido un poco tímido para esas cosas. Queridos oyentes, ¿ustedes tienen ideas para Manuel? ¿Cómo hicieron amigos cuando llegaron a una nueva ciudad? ¿Qué actividades recomiendan? Estoy segura de que muchos de ustedes tienen consejos valiosos. Manuel, ¿practicas algún deporte o tienes algún hobby? Me gusta jugar fútbol los domingos con mis amigos aquí. También me encanta cocinar, aunque no soy un experto.
Y leo mucho, especialmente novelas de misterio. Perfecto, entonces tienes varias opciones. Puedes buscar equipos de fútbol amateur en Guadalajara, puedes tomar clases de cocina para mejorar tus habilidades y conocer gente, o puedes unirte a un club de lectura como hice yo. Tienes razón, Bella. No había pensado en todas esas posibilidades. Me estás ayudando a ver la mudanza de manera más positiva. Pero todavía tengo otra preocupación grande. Mi familia. Claro, eso es importante. ¿Qué te preocupa específicamente? Mi mamá cocina para mí todos los días. Lava mi ropa, limpia mi cuarto. Yo ayudo con algunas cosas, pero ella hace la mayor parte. En Guadalajara tendré que hacer todo yo mismo. ¿Qué pasa si no sé cocinar bien? ¿Qué pasa si arruino toda mi ropa en la lavadora? Manuel, esas preocupaciones son normales, pero te prometo que no es tan difícil como parece. Todos aprendemos cuando es necesario. Amigos oyentes, ¿recuerdan sus primeros días viviendo solos? ¿Tuvieron desastres en la cocina o con la lavadora? Cuéntenos sus historias divertidas. Seguro que hay muchas historias interesantes. Bella, ¿tú tuviste problemas cuando empezaste a vivir sola? Por supuesto. La primera semana quemé el arroz 3 veces, compré detergente para platos y lo usé en la lavadora por error. Mis toallas blancas se volvieron rosadas porque las lavé con una camisa roja nueva. Pero ¿sabes qué, Manuel? Cada error fue una lección. Eso me hace sentir mejor. Al menos sé que no seré el único con problemas. ¿Tienes algunos consejos básicos para sobrevivir? Muchos. Primero, aprende 3 o 4 recetas sencillas que puedas hacer con los ojos cerrados. Pasta, arroz, pollo al horno, ensaladas. No necesitas ser un chef profesional. Segundo, lee las etiquetas de la ropa antes de lavarla. Separa la ropa blanca de la de color. Esos consejos suenan muy prácticos. ¿Qué más? Haz una lista de compras antes de ir al supermercado y compra solo lo que necesitas. Al principio compré demasiadas cosas que se echaron a perder porque no las usé a tiempo. También limpia un poco cada día en lugar de dejar todo para el fin de semana. Tiene sentido. Oyentes, ¿ustedes tienen trucos para hacer las tareas del hogar más fáciles? Especialmente para alguien que nunca ha vivido solo. Todos sus consejos me ayudarán mucho. Manuel, otra cosa importante es el presupuesto. Cuando vives solo, tienes que pagar todo: renta, electricidad, agua, internet, comida, transporte. ¿Ya calculaste cuánto vas a gastar cada mes? Sí, hice algunos cálculos básicos. Con mi nuevo salario debería estar bien, pero tendré que ser más cuidadoso con el dinero. Ahora si quiero comprar algo, solo lo compro. Cuando viva solo, tendré que pensar 2 veces antes de cada compra. Exactamente. Esa es una habilidad muy importante que desarrollarás. Al principio puede ser difícil, pero después se vuelve una buena costumbre. ¿Has pensado en cómo vas a mudarte? ¿Llevarás muchas cosas contigo? Esa es otra pregunta difícil. No sé cuánto debo llevar. Mi mamá dice que debo llevar todo. Muebles, decoraciones, mi colección de libros, todo. Pero yo pienso que es mejor llevar solo lo esencial y comprar lo demás allá. Yo estoy de acuerdo contigo, Manuel. Cuando me mudé a Puebla, solo llevé mi ropa, algunos libros importantes, mi computadora y objetos personales que tienen valor sentimental. Todo lo demás lo compré o conseguí poco a poco en mi nueva ciudad. ¿Por qué decidiste hacer eso? Porque mudar muebles grandes es caro y complicado. Además, cuando llegas a un lugar nuevo, es divertido ir comprando cosas para tu nuevo hogar. Cada objeto que compras es parte de tu nueva vida, de tus nuevas experiencias. Me gusta esa perspectiva. Nunca lo había pensado así. Amigos oyentes, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuando se mudaron, llevaron todo o empezaron de cero? Queremos escuchar sus experiencias. Manuel, hay algo más que quiero preguntarte, ¿no? ¿Ya visitaste Guadalajara otra vez? Porque yo recomiendo que antes de tomar la decisión final, vayas un fin de semana, camines por los barrios donde podrías vivir, visites el lugar donde vas a trabajar, sientas el ambiente de la ciudad.
Tienes razón. De hecho, estoy planeando ir el próximo fin de semana. Mi jefe me dijo que puedo visitar la oficina, conocer a algunos futuros compañeros de trabajo. También quiero ver apartamentos en persona, no solo en fotos. Excelente idea. Cuando vayas, te recomiendo que también busques lugares importantes como supermercados, farmacias, hospitales, parques. Es bueno saber dónde están estas cosas antes de mudarte. Buen consejo. Voy a hacer una lista de todo lo que necesito ver y hacer durante esa visita. ¿Algo más que debería incluir? Sí, prueba el transporte público si planeas usarlo. Sube al metro o al autobús para ver cómo funciona. Come en restaurantes locales del barrio donde quieres vivir. Habla con la gente, pregunta cómo es vivir allí. La gente local siempre tiene los mejores consejos. Eso es muy inteligente. Nunca hubiera pensado en hacer todas esas cosas. Bella, realmente me estás ayudando a sentirme más preparado y menos nervioso. Me alegra mucho, Manuel. Oyentes queridos, ¿tienen más consejos para Manuel antes de su visita a Guadalajara? ¿Qué más debería investigar o hacer? Cada comentario puede ayudar no solo a Manuel, sino a otros oyentes que están considerando mudarse también. Sí, por favor compartan sus ideas. Quiero estar lo mejor preparado posible. Bella, ¿cómo manejaste la despedida de tu familia y amigos cuando te mudaste? Esa fue la parte más difícil, Manuel. El día antes de mudarme, hice una cena con mi familia. Todos lloramos un poco, pero también celebramos mi nueva oportunidad. Con mis amigos organicé una pequeña fiesta de despedida. ¿Y después? ¿Cómo mantuviste el contacto con ellos? La tecnología nos ayuda mucho ahora. Hablo con mis padres por videollamada 3 veces por semana. Con mis amigos tenemos un grupo en una aplicación de mensajes donde compartimos fotos, chistes, noticias de nuestras vidas. También visito mi ciudad natal cada 2 o 3 meses. Eso suena bien. Tengo miedo de que si me voy, las cosas cambien con mi familia y amigos, que ya no seamos tan cercanos como ahora. Manuel, déjame decirte algo importante que aprendí. Si las relaciones son realmente fuertes, la distancia no las rompe. Puede que sean diferentes, pero no necesariamente peores. Mis mejores amigos siguen siendo mis mejores amigos, solo que ahora cuando nos vemos, apreciamos más ese tiempo juntos. Eso me da esperanza. Oyentes, ¿ustedes cómo mantienen contacto con su familia y amigos cuando viven lejos? ¿Tienen algún consejo especial? También, Manuel, recuerda que mudarse no significa que nunca volverás. Puedes regresar para visitar en días festivos, cumpleaños o simplemente cuando extrañes a tu familia. Guadalajara no está tan lejos de Monterrey. Es cierto. Podría manejar o tomar un autobús cuando quiera visitarlos. Bella, estoy empezando a sentirme mucho mejor sobre todo esto. Al principio solo veía los problemas, pero ahora veo las oportunidades también. Exactamente. Mudarse a una nueva ciudad es un gran paso, pero también es una oportunidad increíble para crecer como persona. Aprenderás a ser más independiente, conocerás gente nueva, descubrirás lugares nuevos, tendrás experiencias que nunca olvidarás. Tienes razón. Y el trabajo en sí es una gran oportunidad. Es un puesto mejor que el que tengo ahora, con mejor salario, más responsabilidades, más posibilidades de crecer profesionalmente. Eso es muy importante también. No solo es una mudanza, es un paso adelante en tu carrera. Manuel, ¿qué te emociona más de tu nuevo trabajo? Voy a liderar un equipo pequeño. Siempre he querido tener más responsabilidades de liderazgo. También voy a trabajar en proyectos más grandes y creativos. Es exactamente el tipo de desafío que he estado buscando. Amigos oyentes, pueden ver que Manuel tiene muchas razones buenas para hacer esta mudanza. ¿Ustedes han tomado riesgos por oportunidades de trabajo? ¿Cómo resultó? Cuéntenos si valió la pena. Me gustaría escuchar sus historias. Creo que me ayudaría mucho saber cómo otras personas enfrentaron situaciones similares. Bella, cuando te ofrecieron el trabajo en Puebla, ¿dudaste mucho antes de aceptar? Dudé durante 2 semanas completas. Hice listas de ventajas y desventajas. Hablé con mi familia, con mis amigos, con mi gato. Bueno, el gato no respondió, pero le hablé de todas formas.
Me haces reír, Bella. ¿Y qué te ayudó finalmente a decidir? Mi abuela me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que cuando somos jóvenes es el mejor momento para tomar riesgos. Si no funciona, siempre podemos regresar. Pero si nunca lo intentamos, siempre nos preguntaremos qué hubiera pasado. Tu abuela es muy sabia. Esas palabras me llegan al corazón. Tienes razón. Si no funciona, puedo regresar a Monterrey. No es permanente. Es solo un nuevo capítulo en mi vida. Exactamente, Manuel. Y quién sabe, tal vez Guadalajara se convierta en tu hogar favorito. O tal vez aprendas muchas cosas valiosas y después decidas mudarte a otro lugar. La vida es una aventura. Bella, creo que ya tomé mi decisión. Voy a aceptar el trabajo. Voy a mudarme a Guadalajara. Estoy nervioso, pero también muy emocionado. Gracias por ayudarme a ver todo con más claridad. Me hace tan feliz escuchar eso, Manuel. Estoy segura de que te irá increíble. Oyentes queridos, démosle a Manuel muchos ánimos en los comentarios. ¿Qué consejo final le darían para su nueva aventura? Sí, por favor. Todos sus consejos, experiencias y palabras de apoyo significan mucho para mí. Esta conversación me ha ayudado muchísimo, y sé que sus comentarios me ayudarán aún más. Manuel, antes de terminar, quiero preguntarte algo más. ¿Cuándo planeas mudarte oficialmente? El trabajo empieza en 6 semanas. Entonces tengo 1 mes y medio para prepararme, organizar todo, despedirme bien de mi familia y amigos y hacer la mudanza. Ese es buen tiempo. No te apures demasiado, pero tampoco dejes todo para el último momento. Haz un plan, divide las tareas en pasos pequeños y ve completándolas una por una. Buen consejo. Voy a hacer una lista esta noche. Primero, confirmar el trabajo. Segundo, visitar Guadalajara este fin de semana. Tercero, buscar y reservar un apartamento. Cuarto, organizar la mudanza. Perfecto. Y recuerda, Manuel, puedes contactarme si necesitas más consejos o si solo necesitas hablar con alguien que entiende lo que estás pasando. Todos en Wow Spoken Spanish estamos aquí para apoyarte. Muchas gracias, Bella. De verdad aprecio todo tu apoyo y tus consejos. Y gracias a todos nuestros oyentes también. Saber que hay una comunidad de personas que entienden estas experiencias me hace sentir menos solo en este proceso. Nunca estás solo, Manuel. Tenemos una comunidad maravillosa aquí. Queridos amigos, si ustedes están considerando una mudanza o un cambio grande en sus vidas, espero que esta conversación les haya dado ideas útiles y valor para dar ese paso. Y recuerden, amigos, que el cambio puede dar miedo, pero también puede traer cosas increíbles a nuestras vidas. No tengan miedo de tomar riesgos cuando la oportunidad es buena. Exactamente. Bueno, Manuel, te deseo toda la suerte del mundo en tu nueva aventura. Manténnos informados sobre cómo va todo, ¿sí? Queremos saber cómo te va en Guadalajara. Por supuesto, Bella. Les contaré todo. Las cosas buenas, las cosas divertidas, y seguramente también algunos errores graciosos que cometa al principio. Nos encantará escuchar todo. Amigos oyentes, no olviden dejar sus comentarios, sus historias, sus consejos para Manuel. Y si les gustó este episodio, compartan Wow Spoken Spanish con sus amigos que están aprendiendo español. Sí, por favor. Mientras más personas en nuestra comunidad, mejor. Todos podemos aprender unos de otros. Gracias por escucharnos hoy. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Les mandamos un abrazo grande desde aquí. Que tengan una tarde maravillosa y nos vemos muy pronto en el próximo episodio de Wow Spoken Spanish. Hasta pronto, amigos. Cuídense mucho y no tengan miedo de perseguir sus sueños. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Adiós.